Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Hasta los 23 años, mi vida no difería en nada de la vida de cientos de otras personas, excepto, quizás, por la alta posición de mi padre, por la cual ciertos envidiosos y despreciables no perdían la oportunidad de llamarme niño rico o papá mimado. A veces ignoraba sus comentarios, pero más a menudo peleaba, porque por naturaleza soy un colérico clásico y apenas controlo mis emociones, tanto las malas como las buenas. No me considero especial y nunca lo he hecho, pero cuando conocí a Antonio y a los otros chicos en la universidad, mi vida empezó a llenarse de eventos anómalos horribles y difíciles de explicar. A menudo nos metíamos en todo tipo de problemas, a veces muy peligrosos, pero de alguna manera siempre salíamos ilesos. Por lo general me mantenía al margen, actuando como un observador pasivo. Las cosas malas les sucedían a mis amigos y yo, en la medida de lo posible, les ayudaba a salir de ellas. Pero esta vez, lo sobrenatural me afectó directamente, y sucedió de la manera más inesperada. No hubo señales ni indicios previos de este fenómeno anómalo. No íbamos de viaje fuera de la ciudad, donde lo sobrenatural es algo común, ni estábamos invocando espíritus ni paseando por lugares malditos. Nada presagiaba problemas, pero vinieron de donde nadie los esperaba. Era una tarde de septiembre corriente. Antonio y yo regresábamos de la fiesta de Keanu, nuestro amigo en común, hablando de nuestras cosas y planeando qué regalarle para su boda. Decidimos tomar un atajo por el parque debido al frío repentino después del verano tardío. A veces solíamos ver a los transeúntes cansados después del trabajo en el parque, y luego tomamos un sendero forestal, el lugar favorito de todos los dueños de perros de la ciudad. Yo solía tomar este camino a la universidad cuando llegaba tarde y mi coche estaba estacionado en el lote de multas. De repente, a Antonio le entró la urgencia de ir al baño y se fue hacia unos arbustos, mientras yo lo esperaba al lado de una de las pocas farolas en funcionamiento, fumando. De repente, escuché una vibración debajo de un banco. Agachándome, miré debajo del banco y vi un teléfono de modelo antiguo, de esos que estaban de moda en 2012 to 2014. En la pequeña pantalla táctil parpadeaba una llamada de un número anónimo. Quería contestar, pero no tuve tiempo, apenas unos segundos antes de que la llamada se cortara. ¡Qué hallazgo tan inesperado! Giré el teléfono en mis manos. No había visto esos teléfonos en mucho tiempo. Se podía jugar un poco, rememorar el pasado y luego devolvérselo al dueño. Un Sony Ericsson blanco, un modelo viejo, muy usado y no muy caro. Probablemente pertenecía a un pensionista o a alguien no muy adinerado. Mi conciencia no me permitió pasar por alto el problema ajeno. Dudaba que alguien simplemente tirara el teléfono sin quitar la tarjeta SIM antes. ¿Qué pasa? Escuché la voz de Antonio a mis espaldas. Mira lo que encontré. Me levanté y le mostré el teléfono. Tenía uno similar en la escuela. ¿Con contraseña?, preguntó Antonio curioso y me quitó el teléfono de las manos. No lo comprobé. Alguien llamó, pero no pude contestar. ¿Quizás llevarlo a una casa de empeño?, sugirió Antonio tratando de desbloquear el patrón. ¿Por qué demonios una casa de empeño? Le di un golpe en la cabeza. Tenemos que devolverlo a su dueño. Además, ¿para qué necesitamos ese dinero? Es mejor hacer una buena acción. Sí, supongo que tienes razón. Encogió los hombros mi amigo y exclamó alegremente. ¡Lo logré! Miré la pantalla con interés. Antonio había dibujado el número 8 angular en la pantalla y el pequeño candado de arriba se desbloqueó. Apareció una pantalla de inicio aburrida, con un cambio de colores abstracto, el operador móvil claro y solo un 2% de batería. Tomé mi hallazgo de las manos de Antonio y lo metí en mi bolsillo. Necesitamos comprar un cargador, dije. Me gustaría explorarlo un poco. Te encanta hurgar en los asuntos ajenos.
murmuró Antonio, molesto por el viento frío. Por cierto, gracias a eso somos amigos, repliqué. ¿Olvidaste cómo te acosé en la universidad? ¿Por qué siempre andas como si estuvieras hundido en la mierda? Cambiamos rápidamente a otros temas y olvidamos por completo el teléfono. Nos separamos y, por supuesto, no compramos el cargador. Sonic se quedó en mi chaqueta y yo seguí jugando en la PlayStation hasta que me quedé dormido en el sofá. Por la mañana, Antonio llamó, recordó nuestro hallazgo y propuso pasar la noche con una botella de whisky. Estaba totalmente de acuerdo, sobre todo porque se acercaba el fin de semana. Aunque sabía que nuestra botella de whisky a menudo se convertía en 2 e incluso en 3, y ya no la bebíamos solo nosotros 2, sino 5 o 6 personas. Pero la juventud es impredecible. Solo le recordé que comprara un cargador de camino y le di el modelo del teléfono. Pasé todo el día en casa hasta la tarde. No me apetecía salir en otoño, el frío era desagradable y constantemente me entraba sueño por no tener nada que hacer. De vez en cuando, miraba el Facebook hasta que me dirigí a la nevera. A las 7, Antonio llegó con el cargador y un ojo morado. «Vaya golpe te has llevado». Le estreché la mano y cerré la puerta. «¿De dónde viene el moretón?» Y Antonio comenzó a hablar en el pasillo sobre un gigante desconocido que se metió con él en el callejón, pidiendo una resaca, algo que Antonio no soportaba desde la infancia. Recordé al viejo de su pueblo que hace un par de años pedía alcohol cuando Antonio preguntaba por su perro fallecido. Los borrachos lo atraían a mi amigo como con alguna fuerza de atracción sobrenatural. El whisky y los bocadillos nos relajaron rápidamente a ambos, y nos metimos en el marketplace en busca de un regalo para Keanu. Solo recordamos el teléfono cuando sugirió mirar algo de la línea de productos de Apple. A Keanu le encantaba todo lo americano y había estado ahorrando para un iMac desde hace tiempo. No me costó nada hacerle ese regalo. Conociéndolo, se habría puesto en el techo de la alegría. Antonio apoyó la idea con la condición de que él también contribuyera. A pesar de no tener mucho dinero, mi amigo nunca permitía que le pagaran y rechazaba categóricamente regalos caros. Por eso, yo y otras personas siempre lo respetábamos. Estaba borracho, así que hice un pedido costoso de inmediato. Después de eso, una multitud de anuncios apareció en la pantalla, entre los cuales se deslizó la oferta de comprar un nuevo iPhone. Fue entonces cuando recordamos a Sonic. Antonio sacó el cargador de su bolsillo de inmediato y fui a buscar el teléfono con mi chaqueta. Como esperaba, el teléfono se apagó. Pusimos a cargar a Sonic y volvimos a nuestras conversaciones. Mi bar casero ya estaba en la segunda botella de whisky y el tema de conversación estaba llegando a su fin. Y ahí el demonio me incitó a emprender la búsqueda del dueño de nuestro hallazgo. El borracho Antonio apoyó con entusiasmo esta idea y masticando un sándwich de salchichón, desenchufó a Sonic del cargador. Lleno de alegría, me serví otra copa de la bebida estimulante y trazando el número angular en la pantalla, me metí en los contactos. Había al menos 100 números, pero sin un solo nombre, ni siquiera el de su madre o abuela. Antonio y yo nos reímos juntos de mi último pensamiento expresado. No, por supuesto, no descartaba que el dueño del teléfono pudiera ser un huérfano. Todo es posible. Pero aún así parecía extraño. Como luego dedujo, tal vez el aparato no pertenecía a un individuo privado, sino a alguna empresa sospechosa. Marqué el primer número de la lista, ajusté el altavoz y esperé. Antonio miraba en silencio la pantalla. Al principio todo estaba en silencio, el altavoz estaba en silencio, y luego sonó estruendosamente. A través de una constante interferencia, a veces escuchábamos voces de personas diferentes, voces diferentes en la línea. Me abofeteé en la mejilla. ¿Cómo es posible? Nadie contestó desde el otro lado, pero ya estaban hablando, y eran diferentes personas,
Tenían conversaciones totalmente no relacionadas entre sí. Parecía que estábamos jugando con una radio estropeada, no con un simple teléfono móvil. De repente, en la pantalla aparecieron interferencias. Rosas, negras, azules. A veces aparecían y llenaban por completo la pantalla, luego desaparecían, y también los dígitos del número de la persona llamada a veces cambiaban como en una máquina tragamonedas barata del siglo pasado. Este espectáculo duró no más de 1 minuto, y cuando finalmente respondieron al otro lado, la luz en la habitación se apagó bruscamente. ¿Hola? Una voz masculina indiferente respondió con un retraso desagradable, como si el tipo estuviera hablando a distancia de un brazo extendido, donde el viento bromeaba. Estaba desconcertado y miré a Antonio, cuya cara estaba iluminada suavemente por este teléfono. A él tampoco le gustó la situación. «Hola, quiero devolver el teléfono», comencé, y escuché la pesada respiración de alguien. Ahora estaba lo más cerca posible. El tipo parecía haber acercado el altavoz de la conversación directamente a sus labios. «¿Hola? ¿Me escuchas? Quiero devolver este teléfono». «Te escucho», respondió suavemente, para ser honesto, de manera inquietante, como si nuestro misterioso interlocutor realmente quisiera asustar. ¿Pero por qué? ¿Es esa su idea de una broma? La próxima ola de interferencia se convirtió en un grito creciente, un grito electrónico y desesperado. Corté la llamada. La luz superior regresó tan inesperadamente como desapareció. Antonio ya estaba sirviendo whisky en vasos. Me reí a carcajadas, tratando de aliviar la tensión, y con un trago de whisky, Antonio se unió a mí. «Mira qué bromista. No, en serio, qué locura». Terminé de reír y encendí un cigarrillo. Mi corazón aún latía inquieto. «¿Tal vez tiene sinusitis?», bromeó Antonio. «O tal vez solo es un idiota. Bebí más y me emborraché por completo. Tenemos que llamar a otro número. Quizás alguien más sensato responda allí». Estaba seguro de que Antonio estaba preocupado de inmediato. Tal vez sea mejor ir a una casa de empeño, pero ambos volvimos a reír. Pero esta vez nos callamos rápidamente. Sabía que Antonio tenía los mismos pensamientos que yo. Parece que nos hemos metido en otro lío. «Antonio», comencé, pero mi amigo me interrumpió de inmediato. «Diego, no empieces», me apartó con un gesto de la mano. «No vamos a considerar cada caso fuera de lo común como una manifestación». Hizo una pausa. Tomó un trago de whisky de un trago desconocido y terminó por él. «En realidad uno podría enloquecer de verdad». Asentí y marqué el siguiente número. Todo se repitió en el mismo orden. Una tormenta de interferencias, un baile de números y el zumbido de voces de diferentes sexos, edades y emociones. A veces había tonos de marcado normales, pero rápidamente se ahogaban en el ruido del viento o en el crujido fuerte. Finalmente, una voz femenina casi normal nos respondió. Lo único que era inquietante era que sonaba ambigua, como si dos mujeres idénticas estuvieran hablando al unísono, y ese crujido, pero por lo demás, todo estaba bien. «Hola, quiero devolver el teléfono. Mi amigo y yo lo encontramos en el Parque Primavera, debajo de un banco». Antes de que pudiera terminar, la mujer gritó tanto que el altavoz crujía lastimosamente. Parecía que incluso se rompió algo. Este grito estaba impregnado de dolor, odio y agresión, al igual que la voz del hombre la última vez. Las luces parpadearon desagradablemente en los 4 candelabros. Aunque cambié las bombillas hace una semana, y la renovación de mi nuevo apartamento fue realizada por un equipo de profesionales. Mi padre nunca escatimaba dinero en esas cosas. Solté a Sonic de las manos por sorpresa y cayó al suelo, perdiendo la tapa de la batería. Al mismo tiempo todo se detuvo. Antonio corrió hacia el teléfono y lo recogió. «Diego, no hay tarjeta SIM», me atraganté con agua. «¿Qué dijiste?» «Lo que escuchaste». Antonio volvió a armar el teléfono y lo encendió. En la pantalla todavía aparecía claro como operador, pero si no había una tarjeta SIM, entonces era algún tipo de error. Entonces, ¿a quién llamamos y cómo?
Antonio se puso pálido ante mis ojos, y yo también, probablemente. Me había puesto nervioso en el momento equivocado. Esta vez logré escapar, y Antonio apenas se mantenía en pie. «A la mierda con este teléfono», dije, tambaleándome, señalando a Sonic. «Mañana lo resolveremos. Vamos a dormir». «De acuerdo», murmuró Antonio, y arrojó el teléfono a la mesa de centro. Cuando pasaba la noche en mi lugar, generalmente dormía en la sala de estar. Por lo tanto, sin decir una palabra, sacó una manta y una almohada de debajo del sofá, y se tumbó de lado de inmediato. No podía olvidar cómo Antonio dijo que era extraño que el teléfono no tuviera una tarjeta SIM. Mientras Antonio roncaba, me dirigí a la habitación. La sensación de inquietud me sobrió más rápido que el aire frío, pero decidí abrir un poco la ventana para no despertar con una resaca fuerte por la mañana. Afuera reinaba un silencio sordo. A pesar de que vivía en un vecindario tranquilo y próspero, donde nadie realmente hacía mucho ruido, algo me decía que ese silencio no era normal. Me alcancé a la ventana y eché un vistazo al patio. Había 2 personas paradas, y por alguna razón, mirando fijamente mi ventana del 16º piso. No se podían distinguir muchos detalles, pero la forma en que estaban vestidos ya era alarmante. La mujer llevaba un vestido ligero de verano, y el hombre llevaba pantalones cortos y una camiseta. En ese atuendo, fácilmente podrían congelarse los testículos por la noche. Bueno, o los huevos. De cualquier manera no hacía diferencia. Seguían mirando fijamente mi ventana, y la ventana, maldita sea, se atascó. Bueno, o tal vez yo, como un torpe borracho, la giré mal un par de veces y finalmente se soltó. Los 2 tipos abajo seguían mirando mi apartamento, o la ventana, o a mí, ya no lo sabía. Fue extremadamente desagradable, pero no entré en pánico en particular. En primer lugar, vivía en el último piso, y en segundo lugar, la puerta, durante la renovación, se dejó de tal manera que incluso 7 personas no podrían sacarla con toda la voluntad. El aire frío se abrió paso a través de la ventana entreabierta. Me sacudió. Al alejarme de la cama, vi cómo la mujer acercaba algo similar a un teléfono móvil a su oído, y en el mismo segundo sonó Sony detrás de la pared. Y la mujer abrió su boca de manera antinaturalmente ancha y gritó. Me aparté de la ventana, ya completamente sobrio. Ahora me sacudía de miedo, tanto que mientras corría de regreso hacia Antonio, derribé todo lo que estaba en la cómoda. El jarrón, las cosas, el despertador electrónico, algunas bagatelas. Todo esto cayó al suelo con un estrépito. Antonio ya no estaba durmiendo, estaba horrorizado mirando el teléfono. Desde el altavoz se escuchaba el grito furioso de una mujer. Finalmente respondió la llamada. «Antonio». Apenas vivo de miedo logré sacar de mí mismo. «Ellos están aquí». Antonio no creyó lo que oía y después de cortar la llamada, corrió hacia mí. «¿Qué haremos?». El grito se desvaneció, pero aún resonaba en mis oídos. Arrastré a Antonio, pálido como una hoja, hacia la ventana, pero ya no había nadie abajo. «¿Estás seguro?», Antonio preguntó examinando cuidadosamente el patio. «¿Te lo imaginaste?», la pregunta. «Tú mismo sabes que no», balbuceé. Me agarré la cabeza. «No te vuelvas loco, yo...». Pero no tuvo tiempo de terminar, o no pude escucharlo por la llamada en el intercomunicador. «Esto es una locura». Me moví de un lado a otro en la sala de estar. «Si alguien nos está tomando el pelo es demasiado». «Tenemos que hacer algo», repitió Antonio, y corrió al pasillo. Me uní a él con la intención de dejar que un par de locos se asustaran o no sé quién, o qué era eso. El instinto me decía que había problemas, pero me esforzaba por alejar esos pensamientos, llenándome de valentía. Empujé a Antonio lejos del intercomunicador y presioné el botón de videollamada. El molesto pitido se desvaneció, pero no había nadie frente al edificio. Por un momento pensé que habíamos capturado a una ardilla. Sentí una ola de alivio, pero de inmediato esas 2 caras se pegaron a la pantalla.
La mujer con una boca grande como un agujero me llamó la atención en particular. Ella volvió a gritar ferozmente. Como resultado, el espejo que colgaba pacíficamente en el pasillo se rompió en pedazos, hiriendo a Antonio. Lancé una cantidad de ladrillos y me aparté del intercomunicador. ¡Maldición! ¡Antonio! ¿Es esto de nuevo?, grité mirando la espalda sangrante de mi amigo. En el intercomunicador, dos caras pálidas como la muerte nos miraban con ojos enloquecidos, cubiertos por un velo delgado que solo aparece en un cadáver. «Diego, mira». Antonio señaló con el dedo el intercomunicador. Tuvo suerte. Las heridas no eran graves. A él solo le rozó ligeramente por debajo del omóplato. A mí me golpeó en el talón. Pero con la adrenalina apenas sentía el dolor. Miré la pantalla. Los cadáveres, fantasmas, criaturas o lo que fueran, intentaban romper la puerta del edificio. De reojo vi que las gargantas de ambos estaban cortadas de la misma manera. «¡Basta!», grité al micrófono. «No hicimos nada, solo encontramos este maldito teléfono en el parque. Lárguense de aquí, váyanse». No esperaba hacer eso, y ya estaba actuando por instinto, como una bestia primitiva enloquecida por el miedo. Como ya dije, mucho nos pasaba a nosotros, y cada vez entendía que sin acciones activas, los problemas no se resolvían. Igual que nuestras dificultades mundanas, estos también requerían decisiones rápidas y a veces inesperadas. «Diego», Antonio llamó en voz baja, retrocediendo cautelosamente hacia la sala de estar. «Se van, se van». Realmente se alejaban suavemente sin mirar atrás, y la mujer agujereaba la cámara con una mirada aterradora y amenazaba con su flaco dedo seco. No caminaban como personas normales. Algo los estaba arrastrando de vuelta a la misma oscuridad desconocida con la que una vez más tuvimos que enfrentarnos cara a cara. Después de eso todo se detuvo. Ya no se acercaron al teléfono. Ambos nos sentimos apáticos. No teníamos ganas de dormir. Simplemente nos sentamos en el sofá, con las piernas encogidas, y de vez en cuando comentábamos lo sucedido con palabras malsonantes. Ni siquiera recuerdo cuándo nos quedamos dormidos. Parece que el sol ya había salido. Me despertó un Antonio asustado. Alguien estaba husmeando en la cerradura. Por la sensación, eran alrededor de las 4 de la mañana. «Diego». Antonio miraba horrorizado hacia el pasillo. Yo también me sentía incómodo, pero ya sabía que era mi padre. Él era el único que tenía la llave de mi apartamento. La puerta se abrió con cuidado con un crujido. Los fragmentos del espejo crujieron. «Alexander, ¿qué demonios está pasando aquí?» «Padre, ¿quién más?» Su alta y precisa figura en un largo abrigo apareció en el umbral de la sala de estar. Mi padre miró desaprobatoriamente las botellas, los vasos y los platos sucios, sacudiendo el polvo de sus zapatos. Antonio se sintió aliviado de inmediato. Incluso pude sentir su satisfacción. «Saliste bien del desastre. Probablemente te peleaste por la chica». Papá asintió hacia Antonio, con un morado bajo su ojo que había pasado de azul a violeta. Mi amigo se disculpó y comprendió que era hora de irse a casa. Cuando se fue, le conté a mi padre brevemente lo sucedido. Era una persona extremadamente desconfiada y además un escéptico empedernido, de los que se encuentran en cualquier parte. Pero aquí, de repente, se puso a reflexionar seriamente y sin explicar nada, se llevó el teléfono consigo. Una semana después supe que pertenecía a un asesino a sueldo profesional que había matado a no menos de 50 personas en un año. Mi padre tenía muchos contactos útiles y resultó, había escuchado que tal personaje había estado establecido en la ciudad durante mucho tiempo. Aparentemente solo mataba por encargo y solo a personas serias. La pareja que nos visitó estaba encubriendo esquemas de corrupción de algún funcionario. Hace mucho tiempo. Al parecer, ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Fueron descaradamente utilizados. Alguien encargó a ambos, al menos eso es lo que dice mi padre, que me oculta mucho, al igual que yo a él. No sé dónde está ese teléfono ahora y no quiero saberlo. Como recuerdo de lo ocurrido,
Ahora tengo una cicatriz en el talón. Conclusión. Ten cuidado con los hallazgos callejeros. Esas son las verdades simples. Eso es todo. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.